la puntualidad y esperemos que en el transcurso de los próximos minutos se nos unan otras personas. Bueno, bienvenidos Daniel, Juan Pablo, Juan Felipe y bienvenidos todas las personas que ya están aquí conectadas hoy con nosotros. Estamos hoy aquí en Bogotá, en una tarde bastante bonita. Mucho frío hizo esta mañana, o por lo menos a mí me pareció, pero estamos en una tarde bien bonita, afortunadamente. Y bueno, lo digo porque espero que haya personas también de otras partes y de otras horas. Les doy la bienvenida a este espacio, conversaciones con Coaching Group, hoy con 3 líderes empresariales que creo que son, bueno, todos somos protagonistas de esta coyuntura y nuestros empresarios son grandes protagonistas en esta coyuntura, grandes, tenemos puestas la mirada en ellos, acompañándolos y apoyándolos en todas las estrategias que han venido desarrollando para poder sortear esta coyuntura extraña que nos ha tocado vivir. Este es un espacio de reflexión, de conversación, donde traemos diferentes voces para ampliar nuestra perspectiva sobre lo que estamos viviendo y atravesando todos desde diversas experiencias. Es un espacio que hemos creado en alianza con el Foro de Presidentes para poder juntos aprender, reflexionar. Y hoy con ustedes 3, con cada uno con sus empresas y con la experiencia que ha tenido, no solamente en esta coyuntura, sino con su experiencia de vida. Ahora tenemos 21 personas. Bueno, entonces, algo que quiero decir antes de iniciar es que vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a tener todas las cámaras apagadas, excepto Juan Felipe, Daniel, Juan Pablo y yo. Y vamos a mantener los micrófonos apagados también, excepto nosotros. Vamos a recibir preguntas y comentarios de todos los participantes a través del chat. En algunos momentos de la conversación vamos a parar, los vamos a mirar, los vamos a traer. De pronto algunas cosas se responderán durante la conversación en lo que tenemos planeado, otras no, entonces iremos a ellas. Y bueno, entonces les doy la palabra a Juan Felipe. Bueno, mi nombre es Ana Guingue, yo formo parte de Coaching Group. Estoy muy contenta de liderar y de moderar esta conversación entre estos 3 líderes empresariales con los cuales ya tuve la oportunidad de hablar y ya me sorprendieron y me generaron admiración e interés. Muy bien, Juan Felipe, le voy a ir dando la palabra a Juan Felipe, te doy la bienvenida y quiero pedirte que nos cuentes, bueno, quién eres tú, cuál es tu empresa y qué hace tu empresa y cuál es tu rol ahí. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a los asistentes. Mira, Viveagro se fundó en el 2011, junto con mi hermano. Arrancamos un proyecto yo diría que más de 2, 3 años, montando un plan de negocios, by the book. Todo el plan de negocios se hizo una estructura bastante robusta en términos de organización financiera, comercial, de operaciones. Y arrancamos con una idea de organizar unos productores, unos proveedores agrícolas que había a nivel nacional, con una planta que agregara valor para llevar ese producto que sembraban y que cultivaban los productores y los agricultores en todo el país, llevárselos a los consumidores finales, es decir, a los restaurantes, agregándoles valor en ese intermedio. Eso es básicamente una planta de transformación de frutas y hortalizas, que en el mundo pues era una industria ya muy desarrollada y que en Colombia no se había todavía dado el espacio para que se desarrollara. Entonces, en el 2011 arrancamos mi hermano y yo a maletear pues una historia que sonaba un poco loca en ese momento, que era básicamente comprarle a pequeños y medianos agricultores en todo el país
traer esos productos a una planta que agregaba valor para venderle un producto ya lavado, desinfectado y cortado a los restaurantes en Colombia. Eso fue un proyecto muy largo, como les decía, de conseguir plata, de tratar de vender un proyecto agroindustrial que en este país es bien difícil, porque la plata, todo el mundo nos decía, eso es plata al sol y al agua, y conseguir plata para el sector agroindustrial es un tema complejo. De ahí nos tardamos 2 años en levantar casi $1 millón que necesitábamos para arrancar el negocio. Era un negocio que requería un capital importante en términos de inversión en maquinaria, y evidentemente pues ese recurso no lo teníamos entre mi hermano y yo. Entonces pues fue un proceso bien interesante de cómo es levantar plata en este país para proyectos que tienen un nivel de incertidumbre alto. En el 2011 logramos juntar toda la plata, 2012 ya estábamos entrando en operación, y arrancamos literalmente con 3 personas en la planta. Éramos mi hermano, yo y un ingeniero de alimentos, y esa planta fue creciendo y fue cogiendo tracción, y previo a la pandemia éramos casi 300 empleados. Ya era nuestra segunda planta de producción, y pues sin duda un camino muy interesante el haber podido conectar a cerca de 1.000 familias campesinas con las que trabajamos actualmente, a llevarlos a que su producto se conociera en el sector de los restaurantes, que esas personas fueran realmente visibles para el mercado a través de una planta de producción como la que montamos. Entonces, pues básicamente hoy nos describimos como una empresa que conecta el campo con la ciudad, que está ayudando a transformar el campo, llevando productos de primer nivel y de primera categoría a los restaurantes, a los supermercados, a la industria de alimentos, y eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es, vuelvo y repito, conectar el campo con la ciudad con unos mecanismos pues de trabajo muy interesantes, con el campesino y con los productores, en donde se trabajan precios fijos, se saca básicamente de la realidad que ha tenido este país en cuanto a los productores agrícolas, y se les lleva a un nivel yo diría, de empresarial mucho más alto, en donde ya se habla de agroempresarios, y pues eso nos mantiene muy orgullosos y nos mantiene vivos en realidad en este momento, y es poder mantener esa estructura de proveedores que hemos logrado hasta la fecha, que obviamente en este momento están viviendo una situación, una crisis muy complicada, pero que pues la reingeniería que estamos teniendo dentro del negocio hoy ha dado pie para que algunos de esos agricultores pues sigan creciendo con nosotros y se mantengan vivos. Entonces eso es lo que hace Viveagro. Viveagro, vuelvo y repito, conecta el campo con la ciudad. Hoy en día, pues, como les decía, éramos cerca de 300 empleados. Esperamos que muy pronto volvamos a ese mismo nivel, y creería yo que pues acá hay una historia interesante que contar de la mano de tres industriales muy apartes en cuanto a sus segmentos de industria. Daniel con el tema de construcción, Juan Pablo en el tema de producción. Creo que va a ser bien interesante la conversación, y pues obviamente dejar el espacio para que hagan todas las preguntas posibles antes de terminar la sesión. Súper, Juan Felipe, muchas gracias. Me encanta tu historia. Ahorita volveré a ti a hacerte más preguntas, y me encanta que creo que tienes muy claro que tu empresa hace, o sea, es un negocio que busca ser rentable, y dentro del core de su negocio cumples una labor social muy importante. Yo creo que todas las empresas lo hacen. Esa es mi creencia, y creo que en tu caso lo tienes muy claro y muy consciente, ese trabajo de acercar el campo a la ciudad, de abrirle caminos de distribución y de trabajo a las familias, a esas 1.000 familias campesinas a las que les abres como canales de distribución de sus productos. Gracias. Daniel, ¿quieres seguir tú? Listo. Bueno, mi nombre Bienvenido, es Daniel. Gracias. Mi nombre es Daniel Giraldo, soy de Manizales, pero vivo en Bogotá desde el 2006. Estudié en Bogotá, y cuando terminé la universidad empecé la empresa en el 2011.
Sí, eso fue principios desde el 2011 que empezamos. Es una empresa de ingeniería eléctrica e iluminación arquitectónica. En un principio lo que nosotros estábamos buscando era darle una solución al cliente constructor en todo el tema de iluminación. ¿Por qué? Porque en Colombia aquí la iluminación era siempre un acabado arquitectónico que no se tenía en cuenta desde un principio. Y nos dábamos cuenta que la iluminación, pues, alrededor del mundo, en los demás países, pues era uno de los acabados más importantes, pero acá en Colombia era al revés. En Colombia era prácticamente lo último que se compraba. Entonces empezamos a generar, digamos, cierta cultura de diseñar con luz, de diseñar con iluminación, de tener en cuenta desde un principio, porque partiendo de que los usos de los espacios comerciales y los usos de los espacios residenciales, pues uno de los factores más importantes es la iluminación artificial, porque la gente, si uno se pone a pensar, pues no en esta pandemia, pero antes de esa pandemia, el 80% del tiempo de los espacios eran utilizados de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de resto la gente estaba en las oficinas. En los proyectos comerciales básicamente era lo mismo, son sitios comerciales muy cerrados donde la iluminación estaba prendida 24 horas. Entonces empezamos a trabajar en eso. Se nos fueron abriendo las puertas en temas también de ingeniería eléctrica. Actualmente somos 72 empleados, estamos repartidos pues, en todo el país. Tenemos proyectos desde San Andrés hasta Manizales y Pereira. Obviamente, pues la mayor carga de nuestros proyectos están en Bogotá, porque el mayor desarrollo inmobiliario es ahí. Es un momento, digamos, raro lo que estamos viviendo y creo que ninguno estaba preparado para esto. Creo, y lo que yo siempre he dicho, que es que al sector inmobiliario y de construcción todavía no se ha afectado directamente. El golpe viene dentro de unos 6 meses. Entonces eso lo vamos a ver más adelante y eso va a ser la parte más complicada. La empresa está dividida en 3 sectores. La empresa está dividida en la parte de diseño, tengo un equipo grande de diseño, donde trabajamos con las constructoras desde el momento inicial del proyecto. Tenemos otra parte de logística y de suministro, donde trabajamos con las, digamos, me atrevo a decir, las mejores marcas de iluminación que hay en el país o que se pueden comercializar en el país. Y por último tenemos un equipo de ingeniería y de instalación, donde hacemos toda la instalación de los productos y los proyectos. Ok, tu empresa se llama Lutec, creo que, Sí. no sé si lo dijiste, Lutec. Sí, Lutec. Ok, súper. Gracias, Daniel. Juan Pablo de Productora Los Notarios. Tienes el micrófono apagado, por ahí vino tu hija, pero si vuelve, es cierto. bienvenida. Es Bienvenida cierto. y le preguntamos también a ella. Tengo que estar atento. Bueno, buenas tardes. Juan Pablo Bernal, productora Los Notarios. La productora se fundó hace 10 años, 2019 cumplimos nuestra primera década. Somos 4 socios. Yo soy, digamos, como la cabeza de los números y hay otras 3 cabezas creativas y ese es en últimas el producto que vendemos. Producimos principalmente contenido audiovisual para marcas, o sea, comerciales de televisión. Cuando se fundó la empresa, digamos, cada uno tenía experiencia previa en el medio de la producción, en el medio creativo, y lo que buscamos al crear la empresa fue crear una productora diferente a todas las que habían, muy enfocada en la creatividad y un poco eso es lo que hicimos desde el día 1 y llevamos haciendo pues estos últimos 10 años y es lo que nos ha mantenido o nos ha llevado al lugar en el que estamos. Obviamente, no sé de qué sectores nos oyen, pero si hay alguien del sector publicitario puede que nos reconozca. Pues arrancamos con contenido publicitario para marcas y a medida que hemos ido creciendo, ampliamos la gama de productos y ahora tenemos una representación de fotógrafos de todo el mundo, entonces también ofrecemos fotografía publicitaria. Hay una nueva línea al cumplir los 10 años, como que nos replanteamos un poco qué queríamos hacer los próximos 10 años y claramente pues el negocio
publicitario nos ha dado de comer y nos ha dado de comer muy bien esta última década. Somos un equipo de 25 personas actualmente, aunque cada proyecto puede llegar a tener entre 60 y 100 personas para una campaña específica. El futuro, digamos que los próximos 10 años queremos incursionar en el mercado de películas y de series. Esa es un poco la visión de futuro nuestra. Ya estamos trabajando en ella y pues digamos que tenemos guiones y tenemos ideas que se están trabajando de la mano de las OTTs o los canales de distribución grandes que hay. Pues al igual que Daniel y Juan Felipe, esto claramente nos tomó por sorpresa a todos, ninguno estaba listo y nos ha tocado, pues nada, guapiarla y tratar de entender cómo, por lo menos cómo mantenernos a flote mientras el futuro se aclara un poco y vemos cómo se puede reorganizar el trabajo. Pues siempre con esperanza, hay que seguir para adelante y pues hay una responsabilidad no solo propia, sino con todos los trabajadores que nos apoyan y nos han apoyado estos años para que pues nada, podamos salir al otro lado. Gracias, Juan Pablo. Antes de entrar en materia, yo sé que todos acá queremos conocer las estrategias que ustedes han implementado en este tiempo y meternos un poquito con respecto a las perspectivas de los negocios, pero antes quiero hacer una pregunta distinta a cada uno, porque cuando hablé con ustedes, cada uno me dejó como una curiosidad y un impacto diferente. Quiero empezar por Juan Pablo. Juan Pablo, ¿te acuerdas que te dije que cuando yo supe productora Los Notarios, me llamó mucho la atención ese nombre y me encantó? Y me contaste un poquito la historia de eso, me encantaría que la cuentes acá. O sea, una productora y Los Notarios. Yo te decía que me encantaba por como lo contradictorio que podía sonar. Pues uno se imagina una notaría como una cosa toda rígida y una productora pues es por lo menos yo lo entiendo como una empresa que está en la industria artística. Entonces, chévere que nos cuentes de dónde vino ese nombre y eso qué significado tiene para ustedes como empresa. Sí, es chistoso. Sí es curioso porque todo el mundo se pregunta y lo realmente chistoso es que no hay una explicación así como esta es la respuesta que tenemos que dar cada vez que nos preguntan. Lo cierto es que en el medio publicitario, en el medio de la producción, todas las empresas hace 10 años tenían un nombre relacionado con la luz o con la fotografía o con el cine, Illuminati o Imaginaria o lo que fuera. Y lo primero que dijimos es, bueno, vamos a diferenciarnos y no nos vamos a asociar con lo que hay ahora. Ese fue el primer punto. El segundo fue, pues, en realidad nos unimos un grupo de personas que no nos conocíamos antes, o sea, nos vinimos a conocer los últimos 2 años, 3 años antes de unirnos, y nos volvimos como una pandilla de alguna manera, como una pandilla pues de creativos. Yo soy ingeniero industrial, yo era el único que venía como de un mundo corporativo. Yo arranqué a trabajar en seguros, trabajé 1 año en seguros de saco y corbata y rápidamente me di cuenta que yo no quería trabajar en eso. Y encontré un espacio súper interesante en esta industria gracias a un amigo que alguna vez me invitó a trabajar y yo en unas vacaciones pues me fui a trabajar allá a ver cómo era que funcionaba y sin saber pues me mandé al agua. Pero entonces, siendo la cabeza pues de los números o gerencial o financiera del grupo, era el que le tocaba, o siempre me ha tocado jalarlos y aterrizarlos y bajarlos a la realidad. Y el nombre, pues, fue obviamente, nuestro primer encontrón. Nos salió un primer proyecto que teníamos que facturar la siguiente semana y no teníamos nombre, no teníamos empresa creada, no teníamos absolutamente nada. Entonces, pues, la decisión fue, bueno, reunámonos, esta noche hay que sacar nombre y empezamos a descartar. Y sacamos, pues, obviamente, sacamos un listado de, no sé, 100 ideas de nombres. Caímos en esta. Y un poco lo que nos gustó de este nombre era precisamente eso, como lo que gira alrededor de una pandilla, de un grupo de personas que quieren hacer algo, no necesariamente bueno, eventualmente malo, ser algo de pícaros, pero nada, como que nos terminó gustando el nombre por eso, porque era diferente y porque generaba esa pregunta en el interlocutor.
Esa es un poco la historia del nombre, no hay algo como tan concreto, es una historia que tuvimos que llegar a un lugar. Me encanta esa historia, por eso te hice la pregunta. Juan Felipe, cuando hablamos de ti, se me ocurrió preguntarte, no sé por qué, de que tú cómo habías llegado a este negocio de agroindustria y me contaste una historia maravillosa que me gustaría que compartieras aquí con todos nuestros invitados. Bueno, mira, no, esto fue realmente como de aquí llegamos al tema, pues por lo menos yo, mi hermano sí había estado más vinculado al mundo agrícola, él trabajaba en el Ministerio de Agricultura y por ende sí tenía mucho más cercanía con el tema agroindustrial. Yo arranqué mi vida laboral en Europa, yo estudié ciencia política, que allá se ve más como un tema de economía. Ahí luego me quedé trabajando un par de años en el Parlamento Europeo en política 100%, como asistente de un diputado español, y luego me contrataron en un periódico inglés que se llama The Guardian, que es un periódico, pues, un periódico referente en Inglaterra y en Europa, y ahí trabajé también un par de años como periodista económico para la separata del periódico que viajaba por el mundo creando este tipo de producciones que hacen los periódicos puntuales sobre los países. Entonces, pues vengo del mundo inicialmente en política, no haciendo política, sino trabajando con políticos en la sombra. Después paso al mundo del periodismo, siempre muy conectado con temas agrícolas indirectamente, porque tanto en el Parlamento Europeo como en el periódico tuve oportunidad de viajar por muchas zonas y por muchos sectores que estaban relacionados con el tema agrícola, tanto en el Parlamento, que veíamos la Comisión de Agricultura de Europa, pues mi diputado digamos, representaba la Comisión de Agricultura, y en el periódico también tuve oportunidad de hacer muchas entrevistas a grandes empresarios del sector agroindustrial en varias partes del mundo. Entonces, regreso a Colombia con una idea, pero la idea sí fue pues, digamos, muy simpática, porque el tema de vegetales prelistos, que es lo que hace Viveagro, nosotros entregamos unos productos que seguramente muchos de ustedes se han comido en hamburguesas El Corral, en Frisbee, o en Cocorico, o en crepes y waffles, en tostado, todos esos productos que ustedes ven ya en una barra de crepes que ya están listos para consumir, eso los hace Viveagro. Entonces, este producto, como les decía al principio, es una industria que ya existía desarrollada hace muchos años en Europa y que en Colombia no tenía ese nivel digamos, de producción a gran escala, de tecnología, de tecnificación. Y en una tarde, hablando con una amiga que era chef en Barcelona, me estaba mostrando exactamente como una teleconferencia como la que estamos ahorita. Ella estaba hablando conmigo y yo tenía la cámara puesta, ella tenía la cámara puesta, y yo estaba viendo cómo al restaurante estaban llegando unos productos, unas papas cortadas, empacadas al vacío, unas ensaladas ya lavadas en una bolsita. Y eso fue, ponle, en el 2009, 2010, 2009. Vi ese negocio y dije, oiga, esto suena muy interesante. Venga, yo investigo a ver qué hay de esto en Colombia, y efectivamente pues no había nada en ese nivel, como les digo, de tecnificación, y ahí fue donde arrancó el negocio. Entonces yo diría que ese fue el momento del ajá, donde se prende el bombillito y arranca la idea a rodar. De ahí a que eso se concluyera y se materializara, pues pasó mucho tiempo y se dieron muchas vueltas, pero ese fue el momento en donde hizo clic lo que tanto mi hermano tenía de experiencia en el mundo agroindustrial, como yo en el mundo más empresarial y del sector, digamos, gobierno y periodista, como lo que había podido vivir en esas experiencias que tuve viajando por algunos países. Súper, Juan Felipe, gracias. Entonces,
de Juan Pablo me queda la irreverencia, o sea, esta pandilla de notarios irreverentes de Juan Felipe, de ti mi percepción es como la aventura, es decir, poder aventurarse y recorrer caminos diversos. Y con Daniel, en la conversación, Daniel, lo que sentí en ti fue una gran capacidad de análisis, una gran capacidad de comprender el entorno, una gran capacidad de anticiparte. Y la pregunta que tengo para ti, y también pues si nos quieres contar de tu recorrido, pero la pregunta que se me ocurrió para ti especial es, ¿cómo has podido poner al servicio de tu equipo y de tu negocio esa capacidad de anticiparte? En el pasado, no hoy, sino en el pasado. Bueno, yo creo que en ver las oportunidades. La empresa, lo que yo siempre le he dicho a todos los empleados, es que más que enfocarnos en un objetivo es buscar las oportunidades de negocio. Entonces, inicialmente empezamos como importadores de producto y comercializadores. Llegamos a comercializar a ferreterías. En Bogotá logramos distribuir casi a 990 ferreterías. Hicimos, digamos, una empresa que era en un principio 100% distribuidora, importadora y distribuidora. Pero nos dimos cuenta que la necesidad del mercado no era esa, sino el mayor consumidor de iluminación al constructor. Y el constructor no tenía una asesoría clara en el tema de la iluminación, lo que les comentaba al principio. Entonces vimos que la fuerza o lo más importante en ese momento era enfocarnos en ese cliente macro, que eran estas constructoras que le estaban comprando la iluminación y los materiales eléctricos al ferretero tradicional, pero que no recibían ningún apoyo por parte de ellos. Simplemente era un listado de productos, el que tuviera mejor precio y listo. Y muchas veces estas constructoras se esforzaban muchísimo por tener unos muy buenos acabados, por tener un lote de primera, por tener un diseño espectacular, y ya en la parte de iluminación y en ese tipo de acabados ya específicos tecnológicos no conocían y no tenían, digamos, no tenían la experticia y terminaban poniendo cosas que no debían. Entonces teníamos casos puntuales, por ejemplo, como constructoras que habían hecho un esfuerzo grandísimo en poner unos pisos de primera calidad importados de madera maciza, y cuando ponían la iluminación, ponían una iluminación color blanco que completamente desdibujaba los acabados de la madera. Entonces no entendían por qué cuando iban a mostrar el producto la gente no apreciaba en realidad la madera y creían que era un laminado, y no entendían esa importancia de la iluminación. Entonces ahí fue donde nosotros vimos una oportunidad y empezamos a enfocarnos no solamente en el suministro de un buen producto, sino en la asesoría en la parte de diseño y en asesorarlos en toda la parte técnica de hacer un proyecto bueno en iluminación. Lo mismo pasó en la parte de instalaciones. En un principio, como les dije, empezamos con la parte de comercio, después nos fuimos por la parte de diseño, y por último vimos que el constructor estaba teniendo problemas con el tema de instalación. Productos que llegaban no los sabían instalar, había problemas de garantías, no había una garantía real al cliente, porque en el momento de generar una garantía habían tantas empresas involucradas que nadie sabía en realidad dónde estaba el error. Entonces vimos también otra oportunidad de negocio ahí y ya nos enfocamos casi que en un 100% en el comercio y en el mercado de las constructoras, y ahí es donde hemos hecho, digamos, los grandes avances en la empresa y se ha hecho el gran crecimiento. Ok, súper. Entonces, por un lado, crear como la conciencia de que la luz también contribuye a crear los espacios, no solamente el espacio, la luz también crea espacio, y mejorar las condiciones de las instalaciones, súper. Bien, entonces, ahora voy a pasar a una pregunta como de una dimensión más personal de cada uno de ustedes. Y antes de eso, pues quiero decir que para todos o para nadie es un misterio que estamos en una coyuntura económica complicada. Los indicadores están, por ejemplo, los indicadores de desempleo son
pues, los más altos desde el 2001, la reducción de la demanda es pues, notoria, también hay una reducción por el lado de la oferta, las proyecciones que hacen los economistas, las más positivas son de un decrecimiento de la actividad económica menor que el otro, y por eso, pues, eso ya lo sabemos y no voy a entrar en detalles de cifras ni a ponerlo en contexto ahí. Sin embargo, quiero preguntarles, cuando cada uno de ustedes supo que se veía un confinamiento obligatorio o una cuarentena y que eso iba a tener un impacto importante en su negocio, ¿qué fue lo primero que pensó, lo primero que hizo o lo primero de lo que se ocupó? Es decir, o sea, como que digo, yo tengo que hacer, o sea, ¿qué hizo consigo mismo y qué hizo como para disponerse a enfrentar esta situación? Y quisiera empezar por Juan Pablo. Bueno, pues un poco para que entiendan también cómo funciona así rapidísimo mi negocio o la producción audiovisual. Si bien somos 25, y como lo dije ahorita, un proyecto puede llegar a aglomerar 50, 60, 100 personas en un solo día para la grabación, ¿no? Entre técnicos, todo el personal de producción, alimentación, logística, maquillaje, modelos, en fin. Entonces, obviamente cuando pues, recibimos la noticia, pues fue nefasto porque sabíamos que así como los bares o los restaurantes, pues difícilmente íbamos a ser o fácilmente íbamos a ser los primeros damnificados y los que más lejos nos íbamos a tener que resguardar, y que los negocios seguramente se iban a parar. Había muchos negocios que estaban en proceso y se pararon, o sea, uno a uno fueron cayendo. Entonces, pues rápidamente, pues, yo siento que identificamos que la crisis iba a ser de largo trecho, y para poder abordarla, lo que por lo menos yo internamente quise hacer fue solucionar mi vida y tener clara cuál iba a ser mi realidad los próximos 3, 4, 5 meses, anticipando cero ingresos, anticipando la situación real de la casa y pensando si tenía oportunidad de destinar a mis ahorros para sobrevivir todo ese tiempo. Y en realidad eso fue lo que hice con mi esposa. Pues mi esposa de hecho es independiente también, tenía un negocio y rápidamente con ella también identificamos que no había oportunidad, tocó cerrarlo. Entonces pues entre los dos decidimos destinar parte de los ahorros para tener la cabeza tranquila, poder dedicarnos a nuestros hijos en ese tiempo y poder atender sus necesidades de estudio en la casa. Y ahí sí empezar a planear y entender qué íbamos a hacer con la empresa. Pues algo bueno que tiene, digamos, mi negocio es que somos pocos, somos 25, trabajamos mucho con terceros. En realidad esos equipos que se arman son pues trabajadores satélites, prestadores de servicio, que es bueno para mí, no bueno para ellos tanto, pero por lo menos con los 25 de la oficina lo que decidimos es aguantarlos, y así no fuéramos a hacer nada en 3 o 4 meses, el compromiso de garantizarles su salario pues quedó plasmado desde el principio. Eso nos dio un poco la tranquilidad de tratar de reinventarnos y ver cómo íbamos a atender el mercado, porque si bien no se podía salir a la calle, las marcas tenían que seguir hablando. O sea, trabajamos para marcas que venden de forma masiva, y su única, o uno de sus canales de comunicación es el audiovisual, es el video. Y si no comunican, no venden. Y como la gente se encerró, pues había muchos que necesitaban hablar más. Pues fue la oportunidad para grabar comerciales sin salir a la calle. Ese fue como una primera etapa de esa evolución. Súper. Entonces, lo primero que hiciste fue ocuparte como de tu tranquilidad personal, es decir, organizo con mi esposa su negocio, me organizo yo, proyecto que tengo para poder sobrevivir, y empezar a identificar en la crisis qué necesidades sí se mantenían en tus clientes. Sí, ¿cierto? total. Gracias, Juan Pablo. Daniel, ¿cómo fue contigo? ¿Qué fue lo primero que pensaste y qué fue lo primero que te ocupaste para poder enfrentar esto? Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue flujo de caja. Fuimos a revisar el flujo de caja. Para nosotros, y creemos que, digamos, en este momento, las empresas que
van a salir adelante o que van a poder pasar, son las empresas que pueden tener un poco de flujo de caja. Entonces, revisamos el tema, también revisamos el tema crediticio, cómo podíamos acceder a los subsidios de gobierno y cómo podíamos acceder a estos subsidios que nos ayudaban, perdón, a estos créditos que nos ayudaran un poco en el tema de flujo de caja, hablar con nuestros clientes principales, también acordar algún tema de pagos anticipados, con algunos se logró, con otros no. Y segundo, hablar con los empleados. Nos tomamos, digamos, el tiempo de hablar con cada uno de ellos, explicarles las situaciones. En un principio las medidas parecían muy drásticas y muchas personas no estaban tan de acuerdo con el tema, con las medidas internas que tomamos en el interior de la empresa, pero les hicimos entender que lo más importante para nosotros era conservar el empleo, que ellos pudieran conservar el empleo y que la empresa saliera adelante después de esta situación. En un principio parecían drásticas esas medidas porque la gente en realidad al principio creía que esto era un tema de 15 días o de 8 días. Entonces tomamos esas medidas, les dijimos que preferíamos tomar esas medidas desde un principio, las medidas más drásticas, para después no arrepentirnos de no haberlas tomado desde un principio y que más bien si por alguna razón la cosa no era tan grave como en un principio se creía, pues mirábamos la forma de compensación. Pero lastimosamente el tema sí ha sido igual o más complicado de lo que nosotros creíamos. Entonces, esas medidas extremas que en un principio parecían muy extremas, perdón la redundancia, terminaron siendo algo que nos ha ayudado a mantener hasta ahora los 72 empleos que teníamos desde un principio. Desafortunadamente, hay cosas donde se nos salen de las manos. Por ejemplo, tenemos el caso de un empleado que ya definitivamente posible, pues no vemos en un corto plazo que pueda volver a entrar a la empresa, que es un empleado que está por encima de los 60 años, un empleado de obra, y las restricciones de gobierno dicen que no puede volver a trabajar en obra, y es una persona que pues, su formación es ser electricista de obra y no tiene, digamos, otras capacidades distintas para trabajar ni desde la casa ni desde la oficina. Entonces, eso le ha limitado mucho poder, lo que dicen en esta cuarentena, reinventarse, que está tan trillado y que ya lo vimos en todos lados, pero que hay cosas donde, y hay profesiones donde no se va a poder hacer absolutamente nada en el tema de buscar un ingreso alterno. Entonces, en la empresa lo que estamos esforzándonos, lo que seguimos buscando es mantener el empleo, mantener los ingresos que nos permitan pasar adelante y buscar una oportunidad nueva ahorita en lo que viene, en lo que viene después de esta pandemia. Porque, como te comenté, lo difícil viene para nosotros en unos 6 meses, un año, es donde vemos la parte crítica. Okay. Y ahorita profundizamos en lo que viene y en lo que estás viendo a futuro. Entonces, en tu caso fue sentarse a hacer un análisis muy juicioso de tu flujo de caja para poder tomar las medidas extremas que pudieran ayudarte a mantener los empleos. Así es. ¿Okay? Juan Felipe, ¿qué fue cuando se venía esto? ¿Qué fue lo primero que pensaste o lo que hiciste o de qué te ocupaste al inicio, en ese momento? Tienes el micrófono apagado, Juan Felipe. Perdón. Alineado con lo que dice Daniel, lo que buscamos de primero fue oxígeno. O sea, sabíamos que se venía un recorte muy grande. Empezamos a ver, pues, como el sector nuestro, el principal digamos, motor de la compañía era el sector restaurador, el de restaurantes. Ese sector se afectó muy fuerte desde un principio y evidentemente ese era nuestro principal tanque de oxígeno. Entonces, con un recorte de ese nivel y tan fuerte y tan rápido, porque eso fue literalmente en un día, se cayó cerca del 70% de la facturación de la compañía. Entonces, pues inmediatamente empezamos a echarle mano a yo diría que un gran equipo que se armó entre socios y empleados. Armamos un equipo
que realmente fue el que nos ayudó a sacar la mejor lectura de lo que estaba pasando. Y qué debíamos hacer y cómo debíamos protegernos, porque realmente pues ninguno, ni el más experimentado de los miembros de Junta había vivido algo parecido. Entonces yo creo que acá tuvo mucho que ver la creatividad y qué tan rápido nos movíamos en ese comprar oxígeno, que era alguna de las medidas que comentó Daniel ahora, en términos de flujo de caja, cómo preservar la caja a toda costa. Nosotros somos una compañía muy intensiva en mano de obra, pues tenemos una planta de producción que, aunque es muy tecnificada, pues tiene una labor manual muy importante. Entonces, evidentemente, esa era nuestra primera angustia, era cómo bajar esa mano de obra que realmente ya no podía hacer absolutamente nada. Pues al caerse los ingresos a ese nivel, pues esas personas pasaban literalmente a no tener nada que hacer en el día. Entonces, claramente teníamos que tomar decisiones muy difíciles que al principio también fueron muy controversiales, porque había algunos socios que no estaban de acuerdo con que suspendiéramos a esas personas, y creo que ese fue uno de los aciertos importantes que hemos visto hasta el momento, y es que eso nos ha comprado más tiempo, y yo lo veo más que sacar a la gente del trabajo, porque pues realmente hemos despedido muy poca gente, hemos tenido gente en suspensión laboral. Es comprarle oxígeno a la compañía para que esas personas puedan volver a trabajar a la compañía. Si nosotros nos hubiéramos mantenido, y es una figura que han utilizado muchas compañías, de preservar el empleo y mantener los salarios, pues evidentemente nosotros somos una compañía joven que no tiene un nivel de caja muy importante y que teníamos que buscar preservar eso a todo nivel. Entonces lo que se hizo fue pues tomar decisiones muy complicadas, muy difíciles, muy tristes, de tener que ir suspendiendo a muchos de los empleados que habían sido empleados de hace mucho tiempo de la compañía. Siempre con el argumento que les acabo de decir, oiga, esto va a tener que ser fuerte, pero vamos a tener que pensar como compañía y no como individualmente lo que nos está pasando, porque la compañía finalmente es la que puede volver a recontratarlos, y si la compañía se acaba, pues ahí quedamos todos en la calle. Entonces, buscando ese oxígeno de cómo mantenemos la compañía a flote, en pro de que la caja sea la prioridad. Creo que eso nos ha funcionado. Todavía no sabemos, porque pues fíjense que el alargue de los restaurantes se mantiene, no hay claridad tampoco de lo que se viene. El pico de la pandemia ha pasado de junio, julio, agosto, y ya están hablando hasta de septiembre. Entonces yo creo que esto, por lo menos en el mundo de los restaurantes, va a seguir, y va a seguir por un tiempo importante, y sobre todo se va a encontrar cuando haya una reapertura con pues, un país con un nivel de capacidad de adquisición muy diferente al que teníamos previo al coronavirus. Yo diría que ese fue ese principal momento aterrador en donde nos dimos a la tarea de buscar preservar la caja a todo nivel, y se tomaron medidas de sacar personas, de disminución de salarios, de negociación de los arriendos, de buscar créditos. Yo creo que eso lo han hecho todas las compañías. Yo no conozco una compañía a la fecha que no haya tomado todas esas decisiones, unos más temprano que otros, y eso les ha comprado un poco más de días. Pero sin duda, pues, yo diría que acá lo que ha sido fundamental es esos equipos de trabajo que se han armado, equipos, yo diría que más de creatividad para ver qué hacemos de acá en adelante, porque ninguno de nosotros ha vivido esto. Entonces yo veo como nuestro momento más digamos, de mayor complejidad fue ese de poder saber con quién contábamos y con quién no dentro del equipo de personas de Viveagro, y el equipo también de directivos y de comité asesor. Ok, entonces, entre todas las cosas valiosas que dijiste, oigo que hubo un trabajo en equipo muy importante entre socios y empleados, y ustedes escucharon diversas voces y pudieron para tomar las mejores decisiones, y muchas de ellas eran decisiones difíciles. Entonces hicieron se apoyaron entre ustedes para poder tomar esas decisiones difíciles, y así como tú lo dices, encontrarle ese oxígeno a la compañía para que la compañía pueda sobrevivir a futuro y siga siendo el sitio de trabajo a futuro para las personas que trabajan con ustedes.
Y hoy ya lo han mencionado en alguna medida, pero me gustaría que nos metiéramos ahorita y que hablemos y de pronto, aprovechando que todavía no hay preguntas en el chat, entonces voy a continuar con otras dos que tengo acá, y es, ¿cómo está el negocio hoy? O sea, ¿qué está haciendo el negocio hoy? ¿Qué sí está pudiendo hacer hoy? ¿Y qué están haciendo diferente, nuevo, que han encontrado para ser distinto y poder responder a esta coyuntura? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren yo hablo. A mí, digamos que a nosotros, si bien se nos bajó, o sea, anticipamos una catástrofe, se nos bajó el trabajo, pero de todas maneras nos tocó seguir trabajando como pudiéramos. Entonces, digamos que el haber mantenido las personas nos funcionó porque igual había que trabajar desde la casa. Si bien no podíamos salir, nos tocó seguirlo haciendo. Nos ha tocado ahí sí reinventarnos para trabajar con equipos más pequeños. Eso ha hecho que nos vayamos adaptando un poco a las normativas, porque todos los días nos cambian un poco las reglas. Nosotros solo hasta hace 15 días salimos como dentro de las exenciones para poder trabajar, que es la producción audiovisual, y no estaba claro cómo podíamos, si íbamos a poder salir o no podíamos salir. Sí podemos salir a trabajar, pero no se pueden hacer una cantidad de cosas que se hacían antes, que era tener camiones en las calles, no, el camión de luces o el camión o la planta eléctrica o el camión con todas los props de arte y eso todavía no se puede hacer, si bien sí podemos salir a trabajar. Entonces, digamos que nos ha tocado tratar de hacer, o entregar el mismo producto que entregábamos antes, con menos recursos. Eso es interesante porque pues, digamos que a nivel de costos, pues estamos pudiendo dar una alternativa más chévere ahora que pues todas las marcas sí que necesitan hablar, pero tienen menos plata para hablar claramente. Eso por ese lado creo que es súper interesante. Ahora, todos los días cambia todo. Entonces el viernes o el jueves pasado la restricción por zonas nos hizo empezar toca reaccionar en tiempo real cambiando los equipos. ¿No? El que vive en Chapinero no puede trabajar en estos 15 días, entonces, pues nada, toca tener equipos de verdad muy, muy móviles y que se puedan articular fácilmente para poder hacer ese cambio. Eso es por mi lado. Gracias, Juan Pablo. Daniel. A ver, en el mercado de nosotros ha cambiado mucho. Bueno, primero, la construcción sigue, pues es uno de los pilares de la economía y sigue andando, y por eso fue de los primeros sectores que abrieron. ¿Qué pasa? En el sector de nosotros, la gran mayoría de las obras que se están haciendo en este momento son obras que vienen de hace un año o 6 meses atrás. Entonces, lo que yo digo siempre es que el golpe en el sector de nosotros todavía no lo hemos sentido, porque nosotros estamos trabajando cosas que empezamos desde el año pasado, desde principios de este año. El golpe duro va a ser en 6 meses, cuando todos estos proyectos que estaban para arrancar a mitad de año se pararon. Pero las cosas buenas han sido también que hay mucho rediseño en los proyectos. O sea, las constructoras han parado un poco esa forma de construir a la ligera y de construir cualquier proyecto porque tenían el lote, sino de parar un poco y replantear qué es lo que de verdad necesita la zona y qué necesita el sector y qué es lo mejor para como desarrollo inmobiliario. Eso me ha parecido que ha servido mucho el tema de la pandemia para suavizar un poco ese mercado un poco agresivo de construir por construir. Otra cosa ha sido que los equipos de diseño están mucho más sincronizados. Antes un equipo trabajaba por un lado, otro por el otro, y rara vez se hacía una reunión. Ahora con el tema virtual, pues las reuniones de diseño casi que se volvieron diarias y esto ayuda a que los proyectos queden muy bien diseñados y que queden bien desarrollados desde el principio. Ok, súper. Aquí quiero articular con la pregunta que les hice, una pregunta de un asistente que dice, creo que ya la has venido respondiendo, Daniel, pero la quiero como resaltar para que
también la abordemos en esta parte, y es qué procesos, negocios y capacidades aceleró la pandemia en sus organizaciones. Entonces, en tu caso, Daniel, dices, se toma más en serio el diseño, con más profundidad, no es construir por construir, los equipos de diseño se están tomando el tiempo para reunirse y trabajar juntos. ¿Algo que quieras adicionar en ese sentido? Pues que el sector de nosotros siempre ha sido un sector muy tradicionalista en los procesos. La construcción se lleva haciendo igual desde hace 100 años, no hay diferencia. Y esto ha ayudado, esta pandemia ha ayudado a buscar nuevos medios de comunicación y de desarrollo de proyectos. Entonces, ya vemos temas digitales, ya vemos mucha implementación de BIM 360, ya vemos tecnologías nuevas, cosas que no se veía antes. Antes era el típico diseño básico y sobre eso se hacía el proyecto. Ok, súper. Juan Felipe se me perdió, no lo veo, no sé si fue que se le cayó la comunicación, estoy aquí conectado, ya se dice que ya se va a conectar, pero quiero entonces, mientras Juan Felipe volver a Juan Pablo con esta pregunta que creo que es muy, muy interesante. ¿Algo más que quieras agregar con respecto a los procesos o negocios o capacidades que se desencadenaron a partir de la pandemia? Sí, yo creo que, pues digamos, nuestro trabajo es muy creativo y es muy de trabajo en equipo presencial. Digamos que hay dos ejes grandes en lo que nosotros hacemos, que es la parte comercial y logística y la parte creativa. Pues esos dos mundos, aunque son separados, interactúan y deben interactuar permanentemente día a día en el proceso de un proyecto. Pues ha sido interesante tratar de engranarlos con videoconferencias. Es un poco harto estar pegado todo el día al computador. Al principio nos tocó mucho, pero creo que ha sido más eficiente en realidad. Como que se conecta uno, hace la reunión y precisamente por lo harto que es estar pegado a esto, como que va uno a la pepa y se vuelven las reuniones mucho más eficientes. No sé, creo que sería eso por mi lado, como que hay más tiempo para pensar, para trabajar efectivamente en lo que hacemos. Ok, gracias, Juan Pablo. Juan Felipe, estamos hablando todavía sobre la pregunta de qué están haciendo diferente para responder. Yo creo que tú ya nos has contado varias cosas y hay una pregunta muy interesante aquí en nuestros invitados que nos habla de manera más específica, nos pregunta por procesos, negocios y capacidades que aceleró la pandemia en Viveagro. Mira, yo creo que para Viveagro, si miramos el vaso medio lleno, nosotros se nos han abierto, diría que 3 frentes muy importantes que antes no los teníamos en el radar. Es decir, la pandemia yo creo que aceleró y disparó unos negocios que para la compañía no eran relevantes o no los estaba viendo como negocios relevantes o ni siquiera se habían puesto sobre la mesa. Principalmente el negocio, digamos, de TAT, que es el primer frente que abrimos. Bueno, primero fue el negocio digital y ya voy a contar un poco sobre ese, pero yo diría que el más grande en términos de tamaño fue el negocio de TAT, las tiendas de barrio, que ustedes saben que son los principales consumidores de alimentos en el país, son las tiendas de barrio. Los principales oferentes de productos hacia el canal hogar son las tiendas de barrio, siguen siendo cerca del 70% frente al canal moderno, que es alrededor del 30%. En cifras pues muy a gran escala. La cuestión era que para Viveagro ese mundo no era un mundo viable, ni siquiera lo habíamos investigado. Esto aparece como una oportunidad. Nosotros pertenecemos a un grupo de emprendimiento global que se llama Endeavor, y dentro de Endeavor se empezó a hablar de las tiendas de barrio, y en algún momento una compañía que trabaja con las tiendas de barrio de Endeavor resulta conectando a Viveagro con esas tiendas de barrio, y ahí se abre una oportunidad enorme para nosotros, que apenas pues llevamos un par de meses ya vendiéndoles, pero todavía en un proceso de investigación, digamos, de pilotaje. Y
y sin duda pues un sector que jamás habíamos visto. Ese es como el principal, yo diría, que sale de una pandemia, que sale de la pandemia como algo que nunca se había visto, que nunca se había pensado, que estábamos conectados con un mundo de restaurantes, nada que ver con las tiendas de barrio. Lo único medio parecido que teníamos era los supermercados al que habíamos entrado hace un año y medio. Pero sin duda esto, y yo diría que es el gran momento que tuvo la compañía de que se le presentara un negocio de ese tamaño, porque realmente es un negocio grande, muy importante, que si se materializa y se ejecuta bien, pues puede representar y yo diría que transformar la compañía en una compañía muchísimo más grande y con mucha más capacidad en términos de compra, en términos de logística y en términos sin duda de presencia en el país. El otro es el canal digital, que yo creo que para las compañías de alimentos, todos, hasta los restaurantes, están metidos en el tema digital, compañías que jamás se habían visto como compañías digitales, hoy les tocó hacerlo. Nosotros tuvimos un producto mínimo viable, que fue un e-commerce que montamos en menos de 3 días, teníamos ya un producto rodando, nosotros no vendíamos en lo absoluto por el canal digital, y en 3 días, apenas empezó la pandemia, montamos ese canal, también con el apoyo de muchos miembros del equipo y de los socios que aportaron sus ideas y su conocimiento en ese tema digital, que nos ayudaba a literalmente lanzarnos al agua y probar qué pasaba. Y hoy en día se convirtió en un canal importante para la compañía, que ha generado pues un ingreso de caja que nos ha ayudado a mantenernos. El otro tema pues ha sido buscar profundizar el tema de supermercados, que sí se ha mantenido y ha crecido muchísimo. Entonces, la compañía no es que haya dejado de lado lo que ya hacía, porque se han mantenido los restaurantes que tienen domicilios, pero obviamente en un nivel de ocupación mínimo. Los domicilios no están pasando del 15% de lo que anteriormente vendía el restaurante. Entonces, el tema, pues para nosotros sí ha sido muy motivante ver cómo se crean nuevos negocios y cómo aparecen nuevos negocios con los cuales no habíamos tenido oportunidad ni siquiera de revisar. Yo creo que espero que la compañía, y tenemos toda la fe puesta en que la compañía, cuando este tema se regularice, va a ser una compañía mucho más grande, mucho más fortalecida, sobre todo más diversificada de lo que era hace 4 meses. Okay. Gracias, Juan Felipe. Tenemos otra pregunta de nuestros asistentes y la quiero juntar con otra que tengo para cerrar esta conversación interesante, donde hemos podido ver pues parte de sus dolores con esto, pero también cómo ustedes y sus empresas están mirando el camino hacia adelante. Y nos preguntan, bueno, quiero decir que yo les comentaba en la conversación algo de esto, y es que Fernando Sabater hace como más de 20 años vino a Colombia y hizo unas charlas con empresarios, y escribió a raíz de esas charlas, las compiló y tiene un libro que se llama Ética Empresarial, y junto con el trabajo de él como filósofo, que ha sido como identificar en cada época de la historia cuál es el héroe, quién es visto como el héroe. Entonces dice bueno, en Grecia el héroe era el guerrero, en la Edad Media el héroe era como el santo, en el siglo XVIII el héroe era el hombre de conocimiento, y dice que en nuestra época el héroe es el empresario, porque es el que se atreve, es el que todos queremos ser, y además porque el empresario está mirando las necesidades, y cuando nuestras necesidades son satisfechas, entonces se convierten en un placer. Entonces Sabater dice que los empresarios son héroes, productores de placeres. Y entonces, con esa mirada y muy corto para cerrar a tiempo, quiero pedirles cuál es el aprendizaje que ustedes, héroes generadores de placeres, han identificado. Pues aquí nuestro invitado dice cosas positivas y yo lo uno, bueno, ¿cuál es ese aprendizaje de esta época que ustedes dicen, esto nos lo llevamos puesto y ya se va a volver parte de nuestra empresa, y que tal vez también sea como una recomendación para los demás, para otros empresarios que están acá, y para
nosotros que estamos también, todos pues formamos parte de una empresa o de una organización. Pues si quieres empiezo yo. Dale. Pues yo creo que para mí la enseñanza número uno ha sido que definitivamente las empresas son de personas y que es en estos momentos difíciles donde uno se da cuenta que la organización son las personas. Entonces, contar con un buen equipo le da a uno, digamos, el esfuerzo necesario para seguir adelante y buscar soluciones a corto y a mediano plazo. Posibilidades de negocio a mediano y futuro van a haber muchas, indudablemente. Gracias a esta pandemia y gracias a que Colombia es un país que, digamos, va para adelante y hay muchas cosas por hacer. Pero definitivamente lo que a mí me queda en esta pandemia es de que las empresas están hechas de personas y entre mejor sean las personas, es mejor la empresa. Okay. Gracias, Daniel. Bonito mensaje, bonito aprendizaje. Juan Pablo. No, estaba pensando, o sea, yo creo que, digamos, uno como persona, como individuo, puede tomar unas decisiones bien diferentes a las decisiones que toma como líder de una empresa. Y lo que dice Daniel, pues, es súper valioso porque sí, las empresas están hechas de personas. Y un poco vuelvo a mi reflexión inicial nada, lo que nosotros hicimos fue pensar en las personas que nos han dado tanto, o lo que nos han dado prácticamente todo, lo que nos ha permitido cumplir estos 10 años de operación, y pues era un poco la manera de retribuirlo, y era protegiéndolos. Las decisiones que se toman a nivel de empresas o estando a la cabeza de una empresa, pues tienen que tener otros visos y otras no sé, como se deben pensar bien diferentes porque la vida de la empresa no tiene fin en realidad, o así por lo menos lo debería uno ver. En el tiempo las empresas pues o sea, viven tanto como uno quiera, y las decisiones pues, mejor dicho, afectan a todo ese engranaje que son las personas, como decía Daniel. Okay, gracias, Juan Pablo. Bueno, y Juan Felipe, para cerrar. Mira, para no retener el tema del equipo, yo creo que las empresas, para mí una empresa hoy se convirtió en un creador de oportunidades. Yo creo que en la medida en que haya ese equipo que dice Daniel, yo diría que y a nosotros nos pasó que el equipo se depuró. Yo me llevé unas sorpresas muy grandes con personas del equipo que pensaba uno que tenían la camiseta puesta y resulta que no la tenían, pero otras personas que realmente yo diría que dieron el 200% o el 300% de lo que uno estaba acostumbrado a verlos dar, y es ese equipo que se filtró ahí, que está sacando la compañía adelante y que está realmente mostrándonos la capacidad y el poder que tienen las personas de cambiar la realidad de un país y de una compañía. Entonces yo creo que las compañías son creadores de oportunidades, son creadores de oportunidades en la medida en que le dan el espacio a las personas de sacarla del estadio, de realmente ponerlos a brillar y sin duda alguna oportunidades también negativas, que personas que no lograron entender la dinámica de lo que estaba pasando y por ende salieron del negocio. Entonces, para mí, pues, si me piden una conclusión en este punto, yo creo que las empresas y los emprendedores y los empresarios son creadores de oportunidades. Sí. Gracias, Juan Felipe. Bueno, yo me despido de ustedes y me despido de todos los participantes. Qué delicia poder haberlos escuchado hoy, y me voy y creo que nos dejan la sensación y como de mirar con seriedad la situación y de enfrentar con los pies en la tierra lo que está pasando y el futuro, pero también mantener la capacidad de observación y la energía para poder encontrar en el entorno y en las situaciones que estamos viviendo nuevas oportunidades y nuevas maneras de hacer las cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los participantes. Los esperamos el próximo jueves nuevamente aquí a las 4 de la tarde y estaremos dentro de 8 días con
representantes de empresas del sector financiero. Entonces, los esperamos. Habrá muchas preguntas para el sector financiero también. Bueno, un abrazo inmenso y muchas gracias, y espero tener la oportunidad de volver a conversar con ustedes porque realmente ha sido maravilloso acompañarlos, escucharlos y conocerlos. Hasta luego. Buena tarde. Gracias Buena por la tarde para invitación. todos. Chao, Gracias. gracias. Chao. Hasta luego.